con mucho gusto voy a presentar al doctor Ignacio Félix Contreras, conocido aquí en la universidad como Nacho, para muchos, Mm. quien es profesor titular de la Cátedra de Geografía Física y Geomorfología de la FACENA. Él es egresado de nuestra universidad. Es investigador adjunto y coordinador del Grupo de Geografía Física del Centro de Ecología Aplicada al Litoral, dependiente del CONICET y de la UNE. Y docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura. Sus líneas de investigación abordan temas vinculados a determinar cómo la variabilidad climática, sobre todo los eventos extremos, repercuten en las dinámicas naturales de los paisajes de la provincia de Corrientes. De esta manera se busca contribuir con la conservación de los ambientes y la mitigación de riesgos y conflictos socioambientales. Es así, entonces, por las dudas no haya quedado claro, él es investigador del SECOAL, de quienes conocen ese instituto de doble dependencia. Él es investigador adjunto del SECOAL y, como dije, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, conocida para nosotros como FACENA. Egresado, por supuesto, de la Facultad de Humanidades, ¿no? Donde está, le digo para el Ujú. público, la carrera de Geografía. Su disertación lleva por título El aporte de la geografía en el estudio de nuestros paisajes ante la manifestación de eventos climáticos extremos, ¿no? Justamente Valencia en este momento, ¿no? Atravesado por un evento climático extremo, pero bueno, se va a referir a nuestra geografía. Bueno, Ignacio, un gusto entonces tenerte aquí y un público a escucharte. Bueno, muchas gracias, Laura. En primer lugar, felicitarlo a Diego por la disertación, muy, muy interesante. En segundo lugar, agradecer a la Universidad Nacional del Nordeste por el espacio que genera para que todos los que estamos en este ámbito académico podamos divulgar la información o las actividades que realizamos día a día y acercar un poquito más a la sociedad todo lo que se genera desde el punto académico. Y bueno, y en especial a vos por confiar en mí a la hora de representar a la geografía. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Y es un desafío interesante porque bueno, a esta hora ya muchos estarán cansados, así que voy a tratar de hacer una presentación amena y cómo encarar esta cuestión de estudios de riesgos ambientales, sobre todo las inundaciones, desde un punto de vista desde la geografía, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de geografía o pensamos en geografía, nos imaginamos a alguien que sabe los países y sus capitales, cuál es el río más largo del mundo, o si pensamos en Corrientes o en Chaco, Formosa, la imaginamos de un color verde porque es una vasta llanura, ¿no es cierto? Y sin embargo vamos a ver que hay grandes singularidades dentro de nuestros paisajes. Pero para empezar a pensar como geógrafos, nosotros tenemos que entender que tenemos algunos principios que tenemos que dejar en claro. Por ejemplo, lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos geografía es en la distribución. Y cuando hablamos de distribución, tenemos que entender que hay patrones de distribución. Por ejemplo, por qué hay nachos en algunos lugares y en otros lugares no hay nachos, o por qué hay nachos más grandes o nachos más chiquitos. La idea es que, por lo general, que siempre se nos viene a la mente, es que tenemos que encontrar siempre a nachos y sin embargo, la falta de nachos, el no dato, esa cuestión de que no existe algo en un lugar, también es un indicador muy importante a la hora de entender cómo son las dinámicas naturales de nuestros paisajes. No, no porque no exista significa que sea algo malo, simplemente nos está indicando de que allí ocurre algo para que eso no aparezca. Entonces, cuando hacemos esos estudios, es tan importante saber qué hay como también qué no hay. Si hablamos de inundaciones, lo volcamos a algo, un ejemplo muy concreto. ¿Por qué acá se inunda y por qué acá no se inunda? ¿No? Otra cuestión son las relaciones y las conexiones. O sea, todas las personas, o digamos, si bien esto es una imagen nachocentrista, digamos, donde todo está relacionado conmigo y soy el centro de la imagen, hoy por hoy podemos decir que todas las personas que me están escuchando de alguna u otra manera están relacionados conmigo, relacionados con la universidad, relacionados con la geografía, relacionados con las investigaciones que hago, vinculado con
las personas con quienes yo trabajo, con el SECUAL. ¿Por qué? Porque hay un tema que nos está uniendo y en este caso sería mi presentación. Pero eso no significa, y eso sería como la relación, ¿no? Pero eso no significa que todos estemos vinculados fuertemente con todos, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde importa la conexión. Entonces vamos a ver que hay flechitas más angostas y otras flechas que son más gruesas. ¿Por qué? Porque hay algunos vínculos que son muchos más grandes, que están muy bien relacionados, y otros que tocan de oído, si se quiere, pero bueno, como todo está relacionado con todo, no podemos dejarlos afuera. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo lo volcamos también a las inundaciones? Y bueno, una misma tormenta no va a afectar a los mismos barrios de una misma manera. Van a haber barrios que van a estar afectados de una manera mucho más severa que otros, ya sea por las condiciones topográficas del lugar, ya sea por las condiciones socioeconómicas, digamos, de las personas, pero cómo repercute, digamos, esa tormenta, no va a ser lo mismo en todo el espacio que estemos estudiando. Entonces, un ejemplo que siempre suelo mencionar es cuando queremos festejar nuestro cumpleaños e invitamos a personas de diferentes grupos, ¿no? Muchas veces ocurre en eso de que, hey, a mí no me diste bola, te concentraste más en los otros grupos, no entiendo los chistes que vos haces con aquellas personas. Y bueno, ahí ocurre exactamente esto que estoy mencionando. No porque todos estén relacionados a mí, porque soy el que está festejando el cumpleaños, significa que los demás van a estar conectados entre sí. El hecho de que yo pueda hacer chistes con un grupo y no con otros, es un ejemplo, por ejemplo, concreto de lo que quiero, ¿no? Demostrar. Otra cuestión son las causas, que siempre va a depender de nuestro accionar. Todo lo que nosotros hagamos va a tener un efecto en la naturaleza. De hecho, el desarrollo humano, por más sustentable, por más amigable o eco-friendly que queramos hacer, va a tener un impacto sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque la estamos transformando el espacio. Entonces, podemos mitigar todo nuestro accionar, pero no evitar, digamos, que eso se transforme. Entonces, dependiendo de cuánto sea nuestro accionar sobre la naturaleza, va a determinar que ese impacto repercuta en nosotros eh, tarde o temprano. Lamentablemente, por nuestro accionar tan destructivo, digamos, que estamos teniendo, esos impactos cada vez los estamos viendo mucho más frecuente y mucho más temprano de lo que quizás nos hubiese gustado o nos hubiésemos imaginado, ¿no? Entonces, esto es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos desde a partir de este momento va a repercutir en el futuro. Y ahí viene el último de los principios, que es la evolución. Tenemos que entender que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que se vivió o lo que ocurrió en el pasado desde el origen del universo, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener un río Paraná? ¿Cómo llegamos a tener 38.926 lagunas en Corrientes? ¿Cómo llegamos a tener a los esteros de Liberá? ¿Por qué existe Chaco y Formosa? ¿Por qué existe el río Uruguay? Digamos, ¿por qué tenemos las localidades que tenemos en determinados lugares y no en otros? Todo eso, digamos, es consecuencia de nuestro accionar del pasado. Entonces, lo que vemos hoy es consecuencia del pasado, pero lo que hagamos desde este momento o a partir de este momento va a repercutir en el futuro. Y acá es donde nosotros tenemos que pensar en qué queremos para el futuro, ¿no? Si queremos ser más sustentables, más eco-friendly, vuelvo a decir lo mismo, o bien seguir como estamos y bueno, y que la suerte nos acompañe, o más bien a las futuras generaciones, ¿no? Y acá analizamos a la provincia de Corrientes y vamos a ver que la provincia de Corrientes, si bien siempre la pintamos de color blanco y pensamos que es una vasta llanura, en realidad tiene un relieve muy, muy irregular, donde en las máximas alturas las vamos a encontrar acá en el noreste de la provincia. Acá este sector se llama Meseta de San Carlos, que es un paisaje prácticamente idéntico al de la provincia de Misiones. Este sector, que se la conoce como meseta mercedeña o de Payubre, que involucra, ¿no es cierto?, los departamentos de Mercedes, Cruzucuatiá, Sauce, son
departamentos con un paisaje idéntico o similar, digamos, a la provincia de Entre Ríos, y por estos sectores acá vamos a encontrar cuestiones parecidas al Gran Chaco americano, ¿no? Entonces, la provincia de Corrientes actúa como un gran ecotono, como una gran zona de transición, donde vamos a ver que tenemos, así como Catamarca canta muy lindo que tiene 1001 tonos de verde, nosotros podemos decir que tenemos 1001 tonos de azules, el río Paraná, el río Uruguay, el Paraguay, que también llega, ¿no es cierto?, a la altura de Paso de la Patria, todos los tipos de arroyos, arroyitos, arroyuelos, riachos. Bueno, sin ir más lejos, el arroyo Riachuelo, que se lo conoce como arroyo Riachuelo, pero sin embargo es un río, fíjense la crisis de identidad, ¿no?, que tiene ese pobre humedal. Y después tenemos esteros, cañadas, bañados, lagunas, ahora los embalses arroceros que se los consideran como humedales antrópicos, el embalse de Yacyretá. No, tenemos una infinidad de humedales y por eso vamos a entender que el 60% de la provincia de Corrientes corresponde a un humedal. Y lo interesante es que esos humedales están todos conectados entre sí. ¿Y para qué? Para sacarse el agua de encima. A ver, Corrientes tiene un paisaje que está adaptado para sacarse el agua de encima. Los esteros están conectados a los arroyos, a los riachos, que después se conectan con el río Paraná o el río Uruguay, y después por el río de la Plata se van al océano Atlántico, ¿no? Pero en el interior, primero las lagunas se desbordan, las lagunas que se desbordan envían sus aguas a las cañadas o a los esteros, de ahí van a los riachos y de ahí van al río. O sea, nuestra provincia está adaptada justamente a los excesos hídricos. Pero por eso nosotros mismos podemos decir que en Corrientes tenemos miedo a tres cosas: a las inundaciones, a la ruptura de Yacyretá y al bombero que no nos deja dormir la siesta, ¿no? Y acá también tenemos que pensar, ¿por qué la tomamos al agua como un enemigo cuando vimos en los últimos años la falta que nos hizo y las consecuencias que tuvimos por esa falta? Y si yo les digo a ustedes cuántos litros de agua consumen por día, seguro que todos, o en su mayoría, me van a decir que consumen de 2 a 3 litros, que es lo que recomiendan los médicos. Alguno dirá, bueno, yo tomo tereré, entonces lo subo a 5, pero nadie piensa que se baña y cada vez que se bañan son 80 litros cada 10 minutos. Nadie piensa que si tiran la cadena de inodoro son 10 litros por cada vez que tiran la cadena. Si están descompuestos, ni quiero saber cuántos litros de agua se usa. Nadie piensa cuando se riega, nadie piensa cuando se lavan los autos, cuando se lava la ropa. Entonces, fíjense que el consumo del agua también está pensado en una cuestión más bien de ingerir, más que en el uso que le podemos dar. ¿Y por qué no pensamos o no pensamos en esto, en cuidar el agua, o no somos conscientes del consumo que le damos al agua? Porque estamos acostumbrados al exceso hídrico y a que nuestro mayor miedo sean las inundaciones y no las sequías. Si vemos cómo fueron las precipitaciones desde 1962 al 2022, la fecha de 1962 es porque a partir de ahí nosotros tenemos datos del Servicio Meteorológico. Vamos a ver que esto es un electrocardiograma donde sube, baja, sube, baja, sube, baja, y en algunos años tuvimos precipitaciones menores a los 1000 milímetros y en otras ocasiones superiores a los 2000 milímetros. En promedio, anualmente en la ciudad de Corrientes, la precipitación las precipitaciones, mejor dicho, son de 1400 milímetros anuales, ¿no? Eso se da a partir más o menos de la década del 70. ¿Por qué? Porque antes de la década del 70 las precipitaciones promedio eran de 1200. A partir de la década del 70 aumentan a 1700. Ahí se puede hablar de un cambio climático porque hubo un aumento de las precipitaciones. Pero fíjense lo que pasó entre 2015 y 2019, algo que nunca había ocurrido, por lo menos en este periodo que va desde el 1960, que tuvimos 4 años con 2000 milímetros de precipitaciones anuales. Y acá viene la pregunta: ¿2000 milímetros es mucho o es poco? ¿No? Y acá, cuando doy clases en agrimensura, yo les digo a mis alumnos que en geografía tenemos una palabra que es genial, que es depende. ¿Es mucho o es poco? Y yo les puedo decir, y depende, porque si nosotros comparamos con Posadas, en Posadas llueven 2000 milímetros anuales y no tuvieron los problemas que tuvimos nosotros entre el 2015 y el 2019, sobre todo en el 2017, donde tuvimos las mayores inundaciones en mucho tiempo.
Pero sin embargo, si yo comparo esta situación de 2.000 milímetros con San Juan, Mendoza y demás, donde llueven 250, el excedente de lluvia equivale al doble de lo que llueven en esas provincias, y sin embargo ahí se producen muy buenos vinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a ellos les llueven 2.000 milímetros, las consecuencias terribles que seguramente este, van a llegar a tener, ¿no? Entonces, y ahí volvemos a caer en lo mismo. Nuestros paisajes están adaptados a cierto volumen, a cierta cantidad de agua. Cuando hay un excedente, obviamente vamos a ver efectos de inundaciones. Y cuando tenemos sequía, por ejemplo, menos de 1.200 milímetros, ya prácticamente empiezan a desaparecer las lagunas, empiezan a desaparecer los humedales, y no por, o sea, por eso mismo, en el 2022, diciembre del 2022, de tener un 38% de humedales normalmente en la provincia, llegamos a tener alrededor de un 5%. ¿No? Entonces ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de agua, pero no porque nuestros paisajes consuman mucha agua en sí, sino porque también, acuérdense que tenemos un paisaje que está acostumbrado a expulsar el agua por su escurrimiento, pero también tenemos altas tasas de evapotranspiración o evaporación, ¿no? O sea, el calor es tan alto, que la evaporación es tan alta que generan, hablando de economía, ¿no? Un déficit muy importante, y que si eso se mantiene en el tiempo, bueno, va a generar lo que pasó en el 2002, en el 2022, con la sequía extrema y obviamente los incendios. Fíjense que entre el 2020 y el 2023 apenas se superaban los 1.000 milímetros, ¿no? Y sobre todo en el 2022, que fue una sequía histórica, por lo menos en esto desde 1962. Si vemos un mapa, nos muestra el relieve del noroeste de las provincias de Corrientes, y con celeste todo lo que en algún momento fue agua, vamos a ver que no en todos los lugares siempre hubieron agua, ¿no? Entonces, con esto de la distribución que yo les mencionaba, con los patrones de distribución, la relación, las conexiones, bueno, en estas grandes extensiones de agua, que parecen grandes manchones, estamos hablando de zonas de esteros, de cañadas, pero cuando vemos estas líneas, ¿no? Sobre todo en el extremo oeste, estamos haciendo mención o estamos viendo arroyos o ríos. Entonces, fíjense, no porque llueva en toda la provincia va a quedar toda cubierta por agua. Van a haber sectores que van a quedar siempre protegidos, digamos, o, eh, bueno, sin anegamientos o inundaciones. Un ejemplo concreto también es el riachuelo. Acá estaría más o menos la localidad de San Luis del Palmar. Y fíjense que con línea celeste nosotros podemos ver un riachuelo con aguas normales, y en azul un riachuelo con aguas extremas. O sea, fíjense cuánto puede llegar a crecer en superficie y en altura. En altura eso lo vamos a ver ahora. Un río en cuestión de horas, justamente porque su cuenca es muy chica y responde inmediatamente a las precipitaciones locales. Cuando digo precipitaciones locales, me estoy refiriendo a las lluvias que se dan sobre el territorio. A ver, en Corrientes o en la región del NEA en general, tenemos tres tipos de riesgo. El tipo 1, que es el que se produce por el desborde o la inundación de los grandes ríos, el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, que en realidad, si bien son peligrosas por el sentido de la severidad y volumen de agua que manejan, pero están más controladas, hay mayor monitoreo, y la ocupación de terrenos a ver, susceptibles a la inundación son menores justamente por su recurrencia de inundaciones. Sin embargo, el tipo 2 son lugares, ¿no es cierto?, con desbordes de río, de lluvias locales, como por ejemplo el Riachuelo, Santa Lucía, el Miriñay, el Aguapey, el Sombrero, ¿no es cierto? Y que la respuesta de ese río es prácticamente inmediata. Entonces, la incertidumbre de cuándo crece o no es tan grande que el riesgo es mucho mayor, incluso, y puede generar más afectados incluso que la de los grandes ríos. Y la tercera, bueno, obviamente está dada por la ocupación de lagunas, paleocauces y otros ambientes que solamente tienen agua cuando llueve.
Y ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante conocer las dinámicas naturales? ¿Por qué es importante saber cuándo llueve, cuánto llueve, por qué llueve? Después también conocer cómo es nuestro relieve, para dónde va el agua, por dónde tenemos que construir, si tenemos que hacer una calle, bueno, esa calle hasta dónde tenemos que hacerla de alto, tenemos que hacer, no sé, terraplenes, todas esas consultas o esas dudas surgen de conocer las dinámicas naturales. Entonces, ¿por qué es importante? Vamos a ver un ejemplo. Las amenazas, o sea, a ver, nosotros tenemos los círculos, bueno, yo los llamo los círculos del riesgo, que son cuatro. Por un lado tenemos a la amenaza, que es el estudio de la variabilidad climática, los eventos extremos, la recurrencia de cada cuánto ocurre, la densidad y la duración de las precipitaciones. Por otro lado tenemos los paisajes y sus respuestas, ¿no? Si están adaptados o no, qué transformaciones hubieron, cuál es la capacidad de amortiguar, cuál es la capacidad de carga. Estos dos círculos están vinculados con qué? Con la amenaza, ¿no? Que sería, por ejemplo, una tormenta. Y por otro lado, tenemos la parte social, ¿no? Donde tenemos a la población, su vulnerabilidad socioeconómica, la salud ambiental, la resiliencia, que es esa capacidad de recuperarse, y los conocimientos que tiene la población acerca del fenómeno que los está amenazando. Por otro lado, tenemos la política y la gestión, ¿no? Un ordenamiento territorial, una especulación socioeconómica, esto de, por ejemplo, una especulación inmobiliaria de vender un terreno que está ocupado, que corresponde a una laguna, cuando la laguna se seca, porque si la tengo que vender cuando la laguna está crecida, obviamente no la voy a crecer, no la voy a vender. Y por supuesto, leyes u ordenanzas que sean funcionales, digamos, a todas estas dinámicas que estamos viviendo. Entonces, por un lado tenemos la amenaza, por otro lado tenemos la vulnerabilidad. Cuanto mayor sea la conexión entre la vulnerabilidad y la amenaza, mayor va a ser el riesgo. Entonces, ¿nosotros podemos hacer que un riesgo desaparezca? No. ¿Por qué? Porque el riesgo es una probabilidad. El riesgo siempre va a estar. Lo que podemos hacer es disminuirlo. Y cuanto mayor es la exposición de la vulnerabilidad, o sea, de la población ante la amenaza, mayor va a ser el riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos hacer es generar herramientas de mitigación. ¿Y cuáles son esas herramientas de mitigación? Y bueno, un ordenamiento territorial, contribuir con la gestión y alerta temprana del riesgo, la divulgación y la concientización sobre los determinados fenómenos. ¿Y por qué? Porque si la mitigación o esas herramientas que nosotros generamos no son funcionales con la amenaza, no contemplan a todos los actores involucrados y no se hace sobre todo una evaluación de impacto ambiental, lo que va a hacer es que ese riesgo genere otro riesgo. Y acá hay algo muy importante, porque muchas veces tenemos la voluntad de querer solucionar un problema ante la manifestación de un evento de estos, pero como no tenemos conocimiento, terminamos metiendo la pata, hablando en criollo, y nuestra solución o la solución que intentamos generar termina empeorando las condiciones iniciales. Entonces, la manifestación de un riesgo siempre trae aparejada la manifestación de otros riesgos que se encontraban latentes o escondidos, digamos que uno no pensaba que podían surgir, pero surgen a raíz de que aparece. Por ejemplo, si aparece, no sé, mucha lluvia y mucho calor, de repente aparecen mosquitos y tenemos un brote de dengue, ¿no? Eso sería como un ejemplo de esto. O, por ejemplo, si nos estamos inundando, con una bomba sacamos agua y por querer sacar agua de nuestras casas, inundamos al vecino y arruinamos la casa del vecino, ¿no? Ese sería también otro ejemplo. Ahora, bueno, siguiendo la palabra ejemplo, valga la redundancia, vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la ciudad de San Luis del Palmar. Este es el arroyo Riachuelo, que yo les dije que era un río. Y ustedes me dirán, bueno, las casas que se inundan son estas que se encuentran acá, ¿no? ¿Por qué? Por estar cerca del río. Si nosotros vemos un modelo de elevación digital que viene a ser como una radiografía, vamos a ver que el río puede crecer, o sea, el valle del río se encuentra entre estas dos líneas que tienen un valor de 61. O sea, nosotros en geomorfología
utilizamos el término línea de ribera para separar lo que es río de lo que no es río, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el nivel del agua crece, puede llegar a crecer hasta esta línea roja, ¿no? Y eso fue prácticamente lo que pasó. Y si fíjense lo curioso que este barrio que está acá, que es un barrio generado por Invico, que es el Instituto de Vivienda de la provincia, ¿no? Que lo hizo el Estado, está dentro del río. Entonces, cuando nosotros vemos fotos de San Luis del Palmar inundados, vamos a entender por qué tenemos 45 manzanas construidas dentro del río o afectadas por las inundaciones del riachuelo. Con un trabajo que hicimos con estudiantes de agrimensura, ellos, bueno, tomaron las medidas, fueron, midieron, hicieron todos los cálculos, determinaron que esa línea de ribera era de 55 metros, 28 centímetros. Hasta ahí podía llegar a crecer el río. Y en función de las alturas más o menos promedio de los últimos 10 años, vieron que amenaza alta eran estos sectores con color rojo, significa que todos los años se inundaba. Con amenaza media eran aquellos lugares con crecidas dentro de todo normales, y con amenaza baja con una crecida extrema que solamente se vivió en el 2017, al menos en los últimos 10 años. Y fíjense, con eso se hizo un mapa de riesgo, y ese mapa de riesgo va a mostrar algo que yo les dije recién. Muchas veces las voluntades, sin conocer cómo funcionan nuestros paisajes, terminan siendo más bien un problema más que una solución. Porque todas estas casitas que ustedes ven con negro son centros de evacuados. Y sin embargo, vamos a ver que hay dos centros de evacuados por debajo de la línea máxima de inundación. Es decir, que en situaciones extremas hay que evacuar a los evacuados, ¿no? De haber sabido esta situación, obviamente esto no hubiese pasado y quizás estos centros de evacuación no estarían bajo la línea de riesgo, ¿no? Entonces, lo importante justamente de conocer cómo funciona y cómo es el paisaje en el cual nosotros nos insertamos, tiene mucho que ver, ¿no? Con conocer esto. ¿Y para qué? Para evitar justamente o mitigar esos riesgos. Eh, y así podemos mencionar una infinidad de trabajos que hicimos, por ejemplo, con el tema de los incendios. En los incendios, con la severidad de los incendios, vamos a ver que en los esteros de Liberá, la porción que mayor se incendió o con mayor severidad se encuentra acá en el noroeste, digamos, de los esteros de Liberá, y eso se debe a que el agua, si bien tiene un escurrimiento que sigue una pendiente del noreste al sudoeste, también hay una pendiente interna que va de oeste a este. Entonces, este sector que se encuentra acá, este sector se seca mucho más rápido que este sector que tiene agua constantemente. Entonces, esa es la explicación, sumado a que aquí en este, si bien nosotros tenemos grandes portales, hay una actividad privada todavía muy, muy importante, mucho mayor a la que nosotros tenemos acá. Cuando digo actividad privada, me refiero a actividades ganaderas, bueno, arroceras, forestación y demás, ¿no? Después, otros trabajos que nosotros hemos hecho apunta justamente a conocer la morfometría de Santa Lucía, y acá vamos a ver la localidad de San Roque, y este arroyo que nosotros vemos acá, que está marcadito, es el arroyo Baró, que genera inundaciones en momentos, en situaciones extremas en San Roque. O sea, en San Roque se pueden inundar no solo por el desborde de Santa Lucía, sino también por el desborde del San Roque. El seguimiento de las extensiones áreales de los humedales, como bueno, la imagen que yo ya les mostré en su momento. Después, por ejemplo, y acá es lo interesante de la geografía, un poco para hacer divulgación de nuestra ciencia. El límite que tiene la geografía como ciencia está en nuestros corazones, digamos, en nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque uno piensa que, bueno, que solamente podemos hacer estos trabajos, y sin embargo, el grupo de geografía física debe ser, o sea, no por hacer autobombo, pero sin duda debe ser uno de los grupos que trabajó más interdisciplinariamente y tiene mayores publicaciones en cuanto a temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco, en el 2024,
Sí, este año hemos sacado una publicación sobre cianobacterias o fitoplancton de los esteros de Liberá, pero también en 2024 hemos sacado publicaciones vinculadas a la distribución del puma en la provincia de Corrientes. Se me mezclaron las diapositivas, pero bueno, vamos a seguir. ¿Y por qué también vuelvo con el tema de los ejemplos? Perdón, pido disculpas. Vamos a ver qué pasa con la ciudad de Corrientes. La ciudad de Corrientes tenemos que fue fundada en 1588, pero tenemos que para 1814 habían 4 arroyos que pues, actúan como límite de la ciudad. Tenemos el Salamanca, el Isiró, el Poncho Verde y, ¿cómo es que se llama? Y el Manantiales. El Salamanca, este sector, hoy se lo conoce como calle San Martín. Acá tenemos a la iglesia de la Cruz de los Milagros. El arroyo Manantiales se lo conoce hoy como Avenida Poncho Verde, ¿no? Y vamos a ver que a medida que fue creciendo la ciudad, esto ya es en 1870, ya fuimos creciendo, ocupando ambas márgenes de los arroyos, pero incluso hasta 1950 el arroyo Manantiales separaba de lo que era el casco céntrico o la parte urbana de la ciudad, mejor dicho, con la parte rural. O sea, si ustedes ven esta cartografía, podemos decir que todo lo que está desde el Manantiales para allá, o sea, desde la Facultad de Agronomía, más o menos hacia el campus, antes era monte, ¿no? Y sin embargo, hoy toda esa zona, la Facultad de Agronomía, Veterinaria, se podría decir que forma parte del casco céntrico de la ciudad de Corrientes. Si nosotros vemos una fotografía de 1950, vamos a ver que el arroyo Manantiales se encontraba por acá y el arroyo Poncho Verde por acá, o sea que todavía se los podía observar en 1950. Acá sería más o menos un esquema de lo que ustedes están viendo en la fotografía. Y fíjense que cuando nosotros vemos qué pasó en el 2017 con este auto blanco, un 4K, que venía por la calle Tucumán, porque fíjense que el río, el arroyo venía por este sector, pero dado que se construyeron casas, no pueden atravesarla diagonalmente, entonces el río va siguiendo la ubicación de las calles. Este auto venía por la calle Tucumán y dobló por la calle 9 de Julio. ¿De quién será este auto? Es que está por estar en ya, Mira, ese ya se llenó de agua, mira, le lleva, ¿no? ¡Ay, no hay nadie adentro! Se vaya a parar al parque este. A no ser de ahí puede ser que... No, mira. Bueno, fíjense el comentario, se va a ir a parar al parque. Exactamente, ¿por qué? Porque el destino del del arroyo, era ir hasta el río Paraná, siguiendo la ubicación del Cambacuá. Entonces, ¿por qué el auto dobló por Tucumán, o sea, venía por Tucumán y dobló por 9 de julio? Porque prácticamente seguía un antiguo cauce. Y acá fíjense lo curioso, miren las casas antiguas, por ejemplo esta, o todas las casas antiguas de este sector, tienen un hall que para entrar a ese hall tiene que subir 3 o 4 escalones, ¿no? Con lo cual la gente que construyó la casa hace tiempo sabía que estos lugares eran anegables, o sea, se acumulaba agua por lluvia. Sin embargo, las casas modernas no. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y porque muchas veces nosotros nos olvidamos o bien no sabemos qué pasaba, porque cuando nosotros nos instalamos en ese nuevo lugar, ya vimos una alfombra gris, que es un asfalto, y pensamos que porque tenemos desagües pluviales, estas cosas no van a ocurrir. Y también hay un estudio de marketing que dice que si uno tiene que subir 3 escalones a un negocio, no lo va a hacer, entonces los negocios tratan de tener los menos escalones posibles, ¿no? Entonces fíjense lo curioso, ¿no? Que cuando nosotros vemos casas que tienen 3 o 4 escalones, es porque seguramente para entrar, ¿no? a la casa, es porque seguramente está en un terreno anegadizo. Después, en esta lluvia que nosotros tuvimos de marzo, donde vimos autos que quedaron bajo agua y que cayeron 300 milímetros en cuestión de 2 horas, que la ciudad quedó totalmente desbordada, esta fotografía corresponde justamente a un sector donde confluían 2 arroyos que daban lugar a manantiales. Con lo cual, que esto ocurra y digamos que era lo esperado. ¿Por qué? Porque es un sector muy bajo. ¿Y cómo sabemos que es un sector muy bajo?
porque esta foto es del mismo lugar y podemos ver cómo el terreno de fondo viene bajando por este sector, por este arroyo, y acá se encontraban los autos. Entonces, naturalmente, el agua tiende a venir por estos lugares. La ciudad de Corrientes tiene una capacidad de evacuar o desaguar 60 milímetros por hora y ese día cayeron 190 por hora de intensidad. Entonces, obviamente todo se desborda. De saber que se venía una tormenta de esa magnitud, por ahí, o sea, y no, obviamente no se va a poder evitar que esas calles queden anegadas, pero por lo menos se pueden correr los autos a lugares más altos y evitar que hayan pérdidas materiales. Si vemos qué hay en las áreas periurbanas, vamos a ver que en estos sectores que están acá, son terrenos correspondientes a cañadas o esteros. Esto que ustedes ven acá que tiene tonalidades más blancas, es una lomada arenosa y esas parcelitas blancas eran quintas con hortalizas y demás. Esa lomada arenosa tiene entre 10 y 15 metros de altura respecto a la planicie que la rodea, y esas planicies, como ya les dije, son terrenos de esteros, cañadas. Por eso estos sectores de las 1000 viviendas, acá el Eucaliptal, digamos, la Avenida Centenario, España y 3 de abril, cuando llueve, queda todo bajo agua. ¿Por qué? Porque eran antiguos esteros, ¿no? Entonces, estos sectores van a tener como problema cada vez que llueva que el agua se acumula, va a tardar por ahí en acumularse, pero se acumula y queda estancada. No escurre o tiene un lento escurrimiento, ¿no? Que a diferencia del casco céntrico, donde habían arroyos, donde el agua se acumula muy rápido y puede arrastrar autos, acá no, acá van a quedar tapados y el agua va a quedar como estancada. Esta fotografía, bueno, es la clásica foto de 3 de abril, España. Otra cuestión son estas lagunas que nosotros vemos acá, estas grandes lagunas. Vamos a ver que esta laguna que está acá, hoy se la conoce como Barrio Laguna Seca. Esto es el Barrio Laguna Seca y la parte más profunda de la laguna se la conoce como Barrio La Hoya, ¿no? El Barrio La Hoya, que vamos a ver una fotografía de una familia que para salir tenía que salir por la ventana y fíjense la altura a la que llegó el agua. Y acá viene otro problema cuando yo les mencionaba que la manifestación de un riesgo genera otros riesgos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de inundaciones solamente pensamos en qué, en pérdidas materiales, pero nunca pensamos en cuestiones vinculadas a la salud, ¿no? Entonces, en las áreas periurbanas y sobre todo en muchas localidades del interior, ¿qué es lo que no hay? Son cloacas. Entonces, ¿qué tenemos? Pozos negros. Al tener pozo negro y haber construido dentro de una laguna, al subir el nivel de la laguna, el nivel del pozo sube. Entonces, la milanesa que se comió 2 días antes va a estar flotando al lado nuestro mientras estamos tratando de salvar a nuestra familia o salvar un televisor, ¿no? Entonces, ahí, y perdón por ser tan brusco, digamos, con el ejemplo, pero que quiero que quede bien en claro que también se ve afectada la cuestión de la salud, ¿no? Y sobre todo la cuestión psicológica, porque si uno construye dentro de una laguna y cada vez que llueve pierde todo lo que tiene o se enferma y demás, digamos, hay una cuestión de salud muy importante, pero una cuestión de salud mental, ¿no? De psicología. Entonces también hay que apuntar a esos temas cuando hablamos de riesgo de inundaciones. Y sobre todo estos chicos que vivieron una tormenta de este estilo y vieron la desesperación de la familia, y seguramente van a quedar con algún, no digo trauma, pero algún susto de por vida, y por lo menos por mucho tiempo cada vez que llueva seguramente van a tener mucho miedo. Habría que preguntar a ver a los psicólogos si cada vez que llueve no tienen consultas porque sus hijos tienen miedo a las tormentas, ¿no? Entonces fíjense cuántas cosas podemos analizarlas con una simple lluvia, que ni siquiera es una simple lluvia, sino una lluvia que genera este tipo de cuestiones. Y ustedes me dirán, bueno, ya lo superamos, no vuelve a pasar. Y no, porque vamos a ver que en la actualidad tenemos una laguna del 2004 y esa laguna del 2004 en la actualidad tiene 56 viviendas construidas adentro. Y cuando yo les mencionaba que las voluntades muchas veces no sirven porque no se conoce el paisaje, en este barrio pusieron una bomba que venía por acá, sacaba agua hasta esta esquina y el agua volvía a entrar por este lugar. O sea, sacaba 100 metros. ¿Y qué pasa? Todo esto corresponde a la cubeta de la laguna. Es decir, que se sacaba el agua de acá, pero volvía a entrar por este lugar.
O sea, era un gasto de energía y plata, digamos, sin sentido. Y acá también podemos mencionar que buscar responsables, si se quiere, por todos lados, porque alguien tuvo que vender este terreno. Y sobre todo, se podría decir al Estado por qué trazó calles o habilitó calles en lugares donde era una laguna, porque eso obviamente va a motivar la ocupación, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a buscar responsables, tenemos que mencionar a un gran número de personas. No siempre es el Estado es el responsable, pero bueno, sí es partícipe de todo esto. A partir de, en los últimos años, a partir del 2021, empezamos a hacer muchos informes a la municipalidad, alertando de toda esta situación, comentando todo esto que estaba pasando, contribuyendo con generar espacios para conservar, espacios de reserva, y bueno, de a poquito fuimos y seguimos trabajando para ver qué medidas se pueden tomar para mitigar o evitar que se ocupen estas lagunas, ¿no es cierto? Pero no solamente lagunas, también tenemos a la Cañada Llanos, esto es el aeropuerto, esta es la Ruta 43, y vamos a ver todos estos espacios que se están ocupando con todas estas canalizaciones. Acá está la Laguna Soto. Y vamos a ver que todas este desarrollo de infraestructura urbana, digamos, se construyó en el 2020 y el 2021. ¿Cuándo se ocupó todo este sector? Cuando estábamos en plena sequía. Y fíjense que tenemos hoy por hoy una zanja que está desaguando agua de la Laguna Soto y que esta Laguna Soto prácticamente yo creo que tiene muy pocos años de vida porque no tiene la posibilidad de recuperarse porque cuando supera determinado nivel ya sus aguas se escurren hacia este sector. Y todos los que construyan viviendas en este sector van a tener serios problemas de anegamiento. No solamente que van a tener agua en sus casas, sino que también se les va a ser imposible salir de sus casas. Y si vemos cómo fueron los procesos de ocupación, vamos a ver que en esta etapa de inundación, donde tuvimos eventos extremos de inundación, lo que predominó fueron las canalizaciones. Claro, saquémonos el agua de encima. Mientras que en sequía, bueno, los colores azules apuntan a inundaciones extremas y el rojo a sequías extremas. Y en sequías extremas vamos a ver que aparecen incendios. Lo peor de todo es que en los últimos años las sequías, con las sequías aparecen incendios e inmediatamente luego del incendio aparece el desarrollo de infraestructura urbana, una casa, una calle, un loteo, ¿no? Es decir, que esos incendios son intencionales o eran intencionales, ¿no? En un contexto, y sobre todo esto en el 2022, donde nos estábamos incendiando, la gente incendiaba porque, claro, es más barato quemar que cortar el pasto, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo nosotros actuamos en función de esta cuestión de sequía e inundaciones. Y lo peor de todo es que estas personas que hoy construyeron sus casas durante la sequía seguramente van a tener muchos problemas de distintas índoles e inundaciones cuando retorne, por ejemplo, un evento del Niño. Como resultados académicos, bueno, estaban los papers que ya les había mencionado, pero también tenemos otro, también trabajamos con arqueólogos, también trabajamos con paleontólogos, también trabajamos con veterinarios, con biólogos, trabajamos con bacterias lácticas para hacer quesos criollos. O sea, fíjense que cuando hablamos de geografía y sobre todo geografía física y los aportes que nosotros podemos construir no quedan únicamente en un mapa y decir, bueno, cuántas lagunas tiene Corrientes, sino también esto, de cómo, por ejemplo, los cambios de la forma de las lagunas pueden repercutir en la diversidad íctica. Y después también tenemos otros resultados sociales, ya con esto vamos a ir terminando, o de impacto social, si se quiere, mucho más directos, como por ejemplo, esos mapas que yo les mencioné de San Luis del Palmar, fueron donados a Defensa Civil y con eso se pudieron hacer obras y algunas actividades. De hecho, se le condonó la deuda a las casas de las familias que vivían en este barrio por haberles construido una casa dentro del río. Con lo cual, fíjense que hasta la información generada por estudiantes permitió, digamos, contribuir de una manera sumamente importante a una localidad que se ve muy afectada por las inundaciones. Y de hecho que
todos los trabajos de becas que venimos realizando, si bien el grupo se llama Geografía Física, pero estoy rodeado de biólogas, arquitectas y agrimensores, agrimensoras, más que nada, apuntan a resolver estas cuestiones problemáticas que surgen en nuestros paisajes vinculados a estas cuestiones de variabilidad climática. Lo último que presentamos fue este mapa de la municipalidad, donde muestran los distintos humedales que vamos a encontrar en el área, en el municipio de la ciudad de Corrientes. O sea, no solamente tenemos el río Paraná, tenemos esta gran infinidad de arroyos, tenemos este gran número de lagunas, 4 grandes esteros o cañadas que ya están siendo ocupados, sobre todo la Llanos y la Quirós, y este gran número de bañados que por suerte todavía no están muy ocupados, pero tarde o temprano seguramente van a hacerlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a esta información, más todos los informes que nosotros estuvimos presentando, fue aprobado este año una ordenanza para empezar a proteger a los humedales y que la municipalidad tenga una herramienta para decir, guarda, esto es un humedal, si vos vas a construir, tenés que decirme cómo vas a construir la casa, qué vas a hacer con las cuestiones cloacales, qué vas a hacer con el escurrimiento del agua, un montón de cuestiones que antes no se tenía en cuenta o no se lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no había una herramienta. Entonces, fíjense que no solamente estamos contribuyendo con el conocimiento científico y ciencia básica, sino también a través de ciencia aplicada que contribuya con la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue acercar ese círculo que yo les mencionaba, de conocer la amenaza y demás, que por lo general siempre queda en el mundo académico, lo acercamos a la sociedad. ¿Cómo? A través de llevar esa información a través de los tomadores de decisiones, ¿no? A través de los políticos. ¿Para qué? Para que generen una ordenanza que sea funcional. Y ahora, ¿qué es lo importante? Apuntar a que la población tome conciencia sobre estas cuestiones, porque de nada sirve que yo genere información, el Estado la ponga en práctica, si nosotros como población seguimos teniendo estas prácticas, digamos, sin conciencia de uso, sin conciencia de mantener nuestros humedales, de conservar nuestros ambientes, y así los errores se van a seguir repitiendo y lamentablemente va a ser imposible mitigar todos los efectos de cambio climático que ya estamos viendo y que cada vez son más severos y más recurrentes. Así que espero que les haya interesado y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Ignacio, por tan linda disertación. Acá los saludos, las felicitaciones del público y seguramente todos aquellos que luego puedan sumarse a ver el video, seguramente te lo van a estar reconociendo y agradeciendo. Bueno, las preguntas son más que nada manifestaciones, ¿no? De cómo bueno, un gobierno debe hacerse cargo de estas cuestiones que suceden. Muchas veces el desconocimiento, ¿no? Puede llevar, a veces la intencionalidad, como vos decías, en terrenos que alguno se ha aprovechado y en época de sequía los vende y hay detrás de eso un engaño. Em, Bien, creo que esa función que has demostrado de que conocer es querer, ¿no? Siempre recalco esto. El público, en la medida que conoce la situación, va a querer y va a poder tomar medidas, acciones o no dejarse engañar. Me sorprendió realmente estos episodios que uno los vio como una cosa fuera de toda predicción y yo creo que cuando habrás visto flotar esos autos, vos habrás dicho, y es lógico, porque vos conocías la causa, ¿verdad? Es lógico que esto pase aún en situaciones extremas. ¿M? Realmente Sí, me encantó, ¿no? bueno, Porque es muy doloroso para la gente, pero es algo previsible para el que conoce, ¿sí? Es así, Ignacio. sí, bueno, ahí justamente es algo que yo siempre me menciono, que cuando me dicen, ¿estás contento cuando le pegaste a tal cosa? O como es lo que vos dijiste, se dio. Y ahí ocurre como una especie de dilema, ¿no? Por un lado, de decir, bueno, no me equivoqué, significa que estoy entendiendo lo que ocurre,
Lo que y estudio. académicamente o Ujú. profesionalmente uno se queda tranquilo de decir, bueno, teníamos razón. Pero por otro lado, es horrible porque se pudo haber hecho algo. De hecho, esa tormenta de los 300 milímetros, nosotros el año pasado, a fin de año, habíamos presentado un informe donde decíamos que habían riesgos, o la ciudad tiene riesgos de sufrir tormentas superiores a los 250 milímetros, y que bueno, que hay que estar atentos, sobre todo cuando avanzan los frentes de tormenta, ¿no? Y los frentes de tormenta son posibles de predecir, o sea, si yo sé que en Goya está viendo granizo y está explotando el mundo y demás, sé que acá en 1 hora y media llega la tormenta, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que pasa es que también acá ocurre algo que, a ver, yo no soy meteorólogo, pero la meteorología es la profesión donde más se los critica, porque uno puede generar una alerta de granizo, alerta de tormenta, alerta de viento fuerte, y todos nos preocupamos, pero si no pasó, nos enojamos de cómo, nos Claro. enojamos porque no cayó el granizo. Entonces, en vez de estar contentos de decir, la pucha, no se me rompió el auto, nos Mm, enojamos porque le erraron el pronóstico. Y sin embargo, tenemos que saber que, bueno, que esas variables, lamentablemente climáticas, dependen de muchas cositas. Entonces, por ahí no llovió, no sé, en nuestra localidad, pero sí en la localidad de al lado, ¿no? Entonces, hoy tenemos muy buenos programas que generan modelos de tormenta y te anticipan y demás, pero tienen una precisión de 3 días, más o menos. Si uno quiere predecir algo con 7 días, ya te estás arriesgando. Sin embargo, uno puede decir, bueno, la peor época para casarse es entre enero y mayo, sobre todo mayo y abril, porque es donde se dan las tormentas más fuertes. afuera. Porque Ujú. entonces, si uno se quiere casar o hacer un evento al aire libre, y lo mejor que hay es entre junio y agosto. ¿Por qué? Porque ahí llueve menos, es más fresco Mm, y demás, ¿no? ujú. Pero ¿a qué iba, digamos? Cuando yo empecé a trabajar con lagunas, mi primer trabajo que salió publicado en la universidad y que después salió en los medios era Corrientes tiene 30.000 lagunas. Entonces, un segundo trabajo que, bueno, que por suerte también fue presentado en las comunicaciones de ciencia y técnica era Estamos construyendo sobre lagunas. Y cuando salió la nota, incluso en los diarios, en Facebook y demás, los comentarios eran, ¿y qué sabe un geógrafo sobre las inundaciones? ¿Qué sabe un geógrafo sobre lagunas? Mejor llamen a un ingeniero, mejor. Y en un momento yo dije, a la pucha, así se habrá sentido Noé. Yo no estoy por hacer ningún arca, no estoy por salir a buscar ningún, Mm, ¿cómo es? Ni parejas de especies ni nada por el estilo, pero esto de decir por qué me ningunean tanto o por qué ningunean tanto la ciencia, después entendí que también estaba bajo la sombra del ingeniero Popolicio, que siempre era el que hablaba sobre las inundaciones, el fenómeno del Niño, y ahí entendí por qué se acudía más a un ingeniero. Igual los ingenieros civiles son los superhéroes de esta historia porque son los que vienen y te hacen la obra, la zanja, ¿no? Entonces, claro, son los que rescatan. Pero todo Batman necesita un Alfred, que es lo que venimos haciendo, que somos nosotros, ¿no es cierto? Que brindamos esa información que después es útil. Entonces, también nos decían, bueno, pero un geógrafo, ¿qué sabe, digamos? No es un médico clínico, o sea, no es que es experto en el tema. Y es cierto, somos como un médico clínico que sabemos quizás un poco de cada cosita, pero incluso cuando uno tiene una enfermedad necesita un médico clínico que lo esté Oriente. regulando las demás otras Ujú. cosas, digamos, ¿no? Porque alguien que es un experto en un tema muchas veces carece de cierta información o no puede o no tiene la capacidad de relacionarlo con otras. Entonces ahí está el fuerte de la geografía, el entender de que esto está relacionado con esto, entonces por más que trabajemos con esto solo, si no tenemos en cuenta otras variables y vamos a cometer un error. Y con el tiempo, bueno, con esto de que cada vez que llueve soy como las ranas, salgo en los medios y empiezo a comunicar qué es lo que pasa, y de a poquito también estamos tomando como más conciencia de qué es lo que ocurre, digamos. Por suerte, no solamente el conocimiento de la geografía pasó a tener Otra otro relevancia. estatus, si se Ujú. quiere, sino que también la gente empieza a confiar en uno, y entonces también uno tiene más acceso a charlas, capacitaciones y demás, que eso es lo interesante. Por suerte también uno es profesor de base, entonces
tiene esa cuestión, no sé si innata, pero sí esa vocación por querer enseñar y no Ujú. enojarse cuando uno lo quieren machacar con esto de que la ciencia no sirve, para qué y demás. Y sin embargo, con estos ejemplos nos damos cuenta Así de cuán es. importante es la ciencia y sobre todo que muchos de estos trabajos lo hicimos con estudiantes, ¿no? Mm, Entonces, es información generada por estudiantes y sin embargo tienen un rol y un valor muy importante para la región. Así que yo creo que con un poquito más de apoyo y demás se pueden lograr grandes cosas. Yo no creo que evitemos que nos inundemos o que tengamos grandes incendios, pero por lo menos vamos a saber cómo actuar. Y eso es la base exactamente. de todo. Sí creo, Ignacio, que has dado claro ejemplo de lo que puede hacer la ciencia, generar artículos, papers, ¿no? Como Ujú, decimos, sí, y a la vez ujú, contribuir directamente con la sociedad, ¿no? Esa intervención que han tenido con el municipio, bueno, da cuentas claras de realmente cómo la ciencia ayuda. Y algo que quiero decir, por el público que estamos teniendo, la mayoría no es de Corrientes. Hay mucha gente de Corrientes, pero no es la mayoría. Vos nos vale, hablaste de temas puntuales, pero creo que son un hermoso ejemplo. Hay gente de Bahía Blanca, en Formosa, en Salta, que nos está viendo. Y bueno, sí. creo que es un hermoso ejemplo donde conociendo, no sé si se dice la orografía, me sorprendió Ujú, cuando dijiste, ¿por qué hubo más incendios en esta región de Liberá que en esta otra? Claro, por el drenaje del terreno. Es lógico, el que tiende a no retener agua se seca más rápido y el fuego prende más. O sea, con conocer sí. ese estado, si obviamente zonas donde hay árboles que son susceptibles a la quemazón, ¿verdad? Y pasturas, No, claro, cómo contribuye a que el fenómeno se extienda de otra manera. Lo mismo, conocer los cauces originales. Me impactó ver el trazado de las calles que uno hoy sabe que no hay ningún arroyo, como este que claro, atraviesa Tucumán, pero claro, con una inundación extrema, no es raro que el agua, por una cuestión de nivel, tienda a retomar ese curso natural. Así que creo que claro, has traído un ejemplo, si bien local, que es sumamente transferible y de advertencia, para aquellos que nos escuchan y que pueden tener de algún modo por su profesión o por su investigación injerencia en los territorios donde se desarrollan, ¿no? Y que hay inundaciones que no deberían tomarnos por sorpresa, sino que deberíamos tomar medidas para que, como vos bien decís, los riesgos sean mucho menores. Conducir las aguas se vuelve muy difícil, pero sí ujú, evitar que una familia, ¿verdad?, con aguas servidas, terminen estando con el agua hasta la cintura o más. Entonces, bueno, ante lo inevitable, al menos poder tomar medidas. Así que bueno, sí, sí. mejor momento imposible para hablar de situaciones extremas, como digo, hoy puede estar tomando en No, España, ¿no? Que es tan totalmente. Y ahí, dramático. Ujú, exactamente. Y bueno, recién mencionabas lo de Bahía Blanca. Y vos fíjate lo interesante de cómo es conocer el lugar de cada uno, porque yo en el 2017 fui a hacer una pasantía de 4 meses y ujú, Bahía Blanca, bueno, se ve que les gusta tener mucho viento, cosa que acá no estamos acostumbrados, ¿no? ujú. Entonces hubo una mañana que había un viento que parecía que se caía el mundo, entonces dije, listo, se viene la tormenta, ni me levanté. A las 11 de la mañana dije, bueno, voy a mandar un mensaje a mi directora para decirle que no fui por la tormenta, y cuando abro la ventana había un sol, y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la tormenta? Y después, por ejemplo, cuando llegó una tormenta, por ejemplo, yo decía, pero esto no es una tormenta, acá faltan rayos. Y estas no son gotas de tormenta, le digo, acá esto es una llovizna. Entonces, hay también esas diferencias Claro, el algoritmo te climáticas falló. claro, en un momento hasta incluso les dije, pero ¿cómo puede ser que acá nadie venda barriletes? Digo, sí. En Corrientes, con la primera brisa que hay barriletes por todos lados. Entonces, también esa cuestión de cómo son nuestros paisajes y sobre todo estas condiciones meteorológicas repercuten mucho en, bueno, Ujú, tanto ujú, cuestiones culturales y en cómo respondemos. O sea, y bueno, también ahora que fuimos a Salta, nosotros fuimos a Catamarca con mis estudiantes por un encuentro de estudiantes de agrimensura. Entonces yo le decía, esto de las lluvias orográficas, bueno, viste, la gente está en Salta y en Jujuy,
Qué importante, fíjense que donde van a estar las nubes, por encima de las nubes ya no hay vegetación. Bueno, todas esas cositas que uno por ahí no les presta atención, pero cuando empieza a conocer el paisaje se empieza a asombrar de cómo esas pequeñas relaciones están Claro, vinculadas, y eso es lo lindo que tiene la geografía. Así que claro. ojalá que sea una ciencia que siga creciendo. Ojalá, mira, no me cabe duda que con tu modo tan cautivador, capaz que en la carrera de geografía pudo haber ganado varios estudiantes, porque tenemos también público muy joven que están en secundaria, y bueno, ¿quién te dice? Bueno. Le pudiste haber despertado Y no, y que estudien el gusto. agrimensura también, porque si no me van a retar en el También, departamento. Sí, porque si no, exactamente. si no me Por retan en el departamento. supuesto, también por la agrimensura, claro que sí. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Ignacio. El público también acá, muy, muy agradecido, pues te voy a mandar capturas de pantalla bueno, muchas gracias. de nuestro público.